Gente, bienvenidos a Cine en el Ciber, donde hablo de las mejores películas de los mejores directores en la historia. Posiblemente, tal vez, estemos hablando del mejor director de la historia en esta ocasión, el mismísimo Stanley Kubrick, terminando ya las reseñas de sus películas. Y hoy vamos a hablar en concreto de la antepenúltima que voy a ver de él por el momento. Nada más ni nada menos que El Resplandor, The Shining, basada en la conocidísima novela de Stephen King, una adaptación problemática para Stephen King por parte de Kubrick, que otra vez, como ya pareciese que es costumbre en este canal, otra obra maestra de Stanley Kubrick. Una película que no fue premiada para nada en su momento, que incluso hasta muchos que les gusta Kubrick dicen no, es la más simple, es la que menos contenido tiene. Bueno, sepan que no estoy de esa vereda y que hoy vengo a hablar de un montón de cosas de esta película que me gustaron, de por qué considero que es tan buena y por qué sigue dando de qué hablar. Y seguramente, y al no poder hablar de todo lo de esta película, también sea una razón por la cual El Resplandor no es una película tan simple como parece. Here's Johnny. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, si les gusta este tipo de contenido, este tipo de reseñas, pueden seguirme en cualquiera de las redes sociales que les esté apareciendo ahora. Lo mismo que si le dan me gusta, se suscriben, comentan el canal, ayudan a que YouTube recomiende este tipo de canales pequeños que a veces hablan de películas de las cuales por ahí se habla, pero no se habla tanto. Y bueno, hoy hablemos de El Resplandor, que dentro de esas películas creo que es una de las más populares, así como varias que tiene Kubrick. Y como vengo diciendo en el canal, algo que se hizo costumbre, obra maestra tras obra maestra. Desde las menos conocidas que estuvimos hablando, como Paths of Glory o Lolita, hasta las más conocidas como La Naranja Mecánica y ahora El Resplandor. Una película que sí tiene una trama simple, no es algo tan complejo como La Naranja Mecánica, pero que tiene tantos elementos, se presta a hablar y debatir tanto de la película, de sus mensajes, de sus metamensajes, que creo que además de hacerla una obra maestra, la hace una obra, repito, muy interesante para analizar. La historia de la película: una familia desde un poco hasta bastante disfuncional va a cuidar un hotel de lujo donde se alojaron un montón de presidentes, de personas importantes, en el medio de la nada de Estados Unidos, en un lugar paradisíaco construido sobre una tumba india. Tal vez de esas películas que arrancan un poco el mito de esto de los cementerios indios y demás, y que es una de las tantas referencias y críticas que hace la película. Un elemento que está bastante metido al principio, que es el concepto este de la crítica al exterminio de los pueblos originarios en Norteamérica. Tal vez esto sea la explicación, la relación a todo lo paranormal que sucede en la película. No lo sabemos, porque al más estilo de Stanley Kubrick, y algo que a mí me encanta y que me gustaría que se haga más en la actualidad, no te explica nunca toda la película. No te sirve nada en bandeja, y así como debería ser el arte, como debería ser el cine, deja a que la gente que disfrutó o no disfrutó la película haga sus teorías, analice, piense un poco. Tal vez alguien que no acostumbra tanto a ver estas películas tenga esa manía de querer buscar respuestas todo el tiempo, y esta película no tiene casi ninguna respuesta. Te va a presentar 40.000 cosas, misterios, que no te va a terminar de responder, y eso me encanta. Así que, aclaración, todo lo paranormal que tiene esta película no sé en el libro, pero acá no se explica. Y entre esas cosas también cabe aclarar, como dije en la intro, Stanley Kubrick se peleó hasta la saciedad, como siempre, con Stephen King, el autor
del libro de The Shining, así como en su momento se peleó con el autor de La Naranja Mecánica para adaptar su novela, se peleó como siempre con todos los actores y demás, pero porque era una persona muy complicada, súper adicta al trabajo, pero creo que en esta película en concreto tiene un componente adicional. Tal vez la única película, no, sí, lo es, la única película de terror de Stanley Kubrick, que bueno, tiene una atmósfera que debería ser densa, terrorífica, abrumadora. Y está quienes dicen de que Stanley Kubrick provocó tal vez el peor, vamos a decir, la peor relación de rodaje en su historia con los actores acá en The Shining, porque justamente estaba buscando una atmósfera tensa, donde nadie esté cómodo, y esta convivencia de que ellos estén en un lugar aislado como lo estaban con un loco, Stanley Kubrick. Así como también lo pasa en la película. ¿Quién es este loco en la película? Jack Torrance, interpretado por Jack Nicholson. Tal vez su mejor interpretación. Un actorazo que tiene un montón de papeles, pero no sé si es su mejor actuación, porque la verdad que lo que hace Jack Nicholson, el despliegue actoral que tiene acá, solo se explica en base a que es un crack, a que está Stanley Kubrick y a que es una película que cada escena la rodaban 100 veces. Creo que incluso tiene récord Guinness esta película a la escena más rodada en toda la historia, que es esta conversación entre su hijo y Scatman Crothers, interpretado por Dick Hallorann. El negro, básicamente, que cuida el hotel y que también tiene estas habilidades psíquicas, sobrenaturales, parecidas a Danny, a las del hijo. Bien, Danny Lloyd, que está interpretado por Danny Torrance. Y no me quiero olvidar de un componente importantísimo que tiene la película, que es Shelley, interpretada por Wendy Torrance, que hay escenas que también se roba completamente la película. Bien, todo empieza con esta entrevista laboral donde Jack consigue venir a cuidar este hotel. Entonces va con toda su familia, que es básicamente su esposa y su hijo, con una relación muy disfuncional. Ya venían trayendo problemas. El hijo encima como que tiene capacidades sobrenaturales un poco raras. Y bueno, en toda la explicación de cómo va a ser el funcionamiento, de que cuiden el hotel mientras Jack, que es escritor, termina de escribir su obra y demás, van a pasar ya cosas bastante extrañas, ya que Danny va a estar todo el tiempo imaginándose que si una puerta de donde sale sangre, o de dos niñas que como que lo ven y a veces aparecen muertas, hasta esta conexión que tiene él con Dick, donde hablan sobre el hotel, sobre cosas que pasaron, sobre una habitación 237 a la cual no tiene que ir. Toda una atmósfera muy extraña donde, pareciese que es la típica película de terror. Y si bien, vuelvo y repito, no es una película con una trama, vamos a decir, la más compleja del mundo, tiene tantos elementos, tantas curiosidades, tantas cosas sin explicación, que creo que es lo que la hace diferente de muchas otras películas. Además de que el terror, y encima en esa época, era más psicológico de lo que se pretendía. Incluso en esa época The Shining no estaba bien valorada como película de terror, ya que no seguía ciertos cánones. Hoy en día las mejores películas de terror son las que tratan de manipularte psicológicamente y no de meterte 40.000 screamers. Así que, de vuelta, Stanley Kubrick, como en todas las reseñas que estoy haciendo, adelantado sin dudas a la época. Jack Torrance se va volviendo loco. Además de que ya tenía una relación mala con su familia, empezamos a ver toda esta relación de una persona que había habitado, que se había alojado hace mucho tiempo en este hotel, que como digo era muy prestigioso y lo era mucho más en su época, que estaba loco y había descuartizado, matado a su esposa, a su hijo. Pareciese que es como que es algo que va a volver a pasar. E incluso el final, y hablando ya completamente con spoilers, si en 2025 no viste The Shining, no sé qué haces en este video, pareciese que nos da con esa foto final donde está esta persona que es igual a Jack Torrance, igual a Jack Nicholson, esto de
una reencarnación, como una maldición en el lugar, algo muy extraño. Y digo que es algo muy extraño porque en todos momentos vamos teniendo elementos de la película que van cambiando, o escenas donde pareciese que Jack se va fusionando con este antepasado que tiene de él, y que incluso no sabemos si es como que está reviviendo sus experiencias o si estamos viendo casi repeticiones del pasado mismo, como estas escenas en el bar donde él está bebiendo y demás. Y es un componente para mí muy bien logrado el tema del alcoholismo. Vemos los efectos severos, turbios que puede tener el alcoholismo en una persona, incluso en contra de su familia, llevando a, para mí, una de las relaciones más tóxicas y más turbias que vi alguna vez en el cine. En todo momento estás pensando, Jack la va a matar, la va a cagar a palos a Wendy. Y Wendy, por el contrario, es una persona que siempre está preocupada por el bien de su esposo, por el bien de su hijo, y que constantemente empieza a asustarse y asustarse cada vez más cuando ve que las cosas no cierran. Está también el tema de Danny, que al tener habilidades sobrenaturales y como que va cambiando de personalidad con este alter ego que tiene, este amigo imaginario, no sabemos bien qué es lo que le sucede en momentos de la película, como por ejemplo cuando aparece con marcas. Estas marcas aparecen antes de esta escena donde Jack va a averiguar a la habitación 237 que hay, y aparece una mujer que luego se convierte como en un cadáver andante, una escena completamente turbia, y esta mezcla, esta decisión de montaje tan extraño en la película, cuando uno la analiza, hace que no pueda responder a ciencia cierta si es que a Danny lo arcó una entidad sobrenatural o que por el contrario lo arcó Jack, su propio padre. Y tampoco sabemos si lo hizo Jack siendo Jack, simplemente por estar estresado, por ser un mal padre, por lo que sea, o si es su alter ego, su reencarnación esta que había matado a su familia con anterioridad. Por eso digo que la película no es tan simple como parece, si bien su trama es simple, porque de la forma que está rodada el montaje hace que cada uno se confunda cada vez más sobre qué es lo que está pasando en verdad, y la película no te responde nada en el transcurso más que, obviamente, lo que uno responde ya a la mitad de la película. Jack es la reencarnación de este tipo atroz que había visitado el hotel hace mucho tiempo. De ahí en más, las chicas, la sangre, las gemelas, la sangre corriendo por la puerta, esta vieja que es como un cadáver andante en la bañera, y un montón de cosas, como hasta una escena muy rara de un hombre vestido de perro con otro, están metidas en momentos donde alguno puede llegar a empezar a hacer sus teorías conspirativas, como por ejemplo muchos relacionan a la escena del perro esto con escenas de abuso. Puede ser tanto a Danny como de Jack a su propia esposa. Están metidas de vuelta en lugares súper complicados, y tiene escenas muy memorables, casi todas relacionadas a Jack y Wendy, como esta donde él la persigue en las escaleras del lugar, o la escena mítica, creo que de las escenas más míticas del cine, donde él rompe la puerta con un hacha y asoma la cabeza. También una escena grabada hasta la saciedad por el genio loco Stanley Kubrick, y tiene elementos que creo que uno pecaría de inocencia dejar pasar de lado si uno no conoce la vida y obra de Stanley Kubrick, que él era una persona que, por más que la trama sea simple, pensaba en todo, en todos los detalles. Hay mucha simbología en la película, hay referencias a mitología, como por ejemplo el tema del laberinto con, no me acuerdo si era un minotauro o qué era lo que lo habitaba en la mitología griega, pero el hecho este de que Jack es el que está en el laberinto y te lo empiezan a mostrar desde el principio. O incluso hay gente que lo relaciona con el alunizaje, ya que esta película venía de 2001 Odisea en el espacio. Ya para esta época había gente que decía que Stanley Kubrick había realizado el alunizaje, y hay referencias como por ejemplo la remera que usa Danny gran parte en el segundo acto, que es una del Apolo 11,
y él entra a una habitación que es la 237, que hasta donde tengo entendido en el libro tiene otro número, pero Kubrick no se sabe por qué la decidió cambiar y hacer tanta énfasis, relación en esto. Bueno, uno podría decir que, por ejemplo, podría ser la distancia de la Luna a la Tierra, aproximadamente, el dato oficial cuando uno lo busca, 237, no sé qué unidad de medida hasta allá. De vuelta, tiene sus curiosidades. Él entrando con la camiseta del Apolo 11 a la habitación 237, es decir, yendo a la distancia en la Luna. Es todo muy raro. Yo no sé de los que piensan que Stanley Kubrick hizo el alunizaje. Si alguien tuvo que hacerlo, tuvo que ser él. No me malentiendan. El mayor genio tal vez en la historia del cine. Yo creo, no creo en esa teoría simplemente. Considero que era una persona súper inteligente, muy troll, como se diría hoy. Y él, ya sabiendo de todo esto, decidió meter estos mensajes para que la gente hable, que era lo que él buscaba. En 2001 Odisea en el espacio lo hablamos, en La Naranja Mecánica lo hablamos. Él no le gusta servirte todo en bandeja, le gusta que la gente comente y hable de sus películas. No que las veas y bueno, listo, ya está, me veo otra cosa. No, el cine hay que vivirlo, hay que analizarlo. Si no, bueno, estás viendo una película pochoclo que está bien, te entretiene un rato, banco, tiene que existir eso, pero el cine se tiene que vivir y analizar. Y creo que Stanley Kubrick lo entendía como nadie, con muchos metamensajes de este estilo. Después, bueno, en cuestión de la filmación, increíble. Creo que una de las fotografías más auténticas que tuvo Kubrick, que uno más sabe identificar, que si por fotos, que si por escenas, las de la puerta, por ejemplo, la del Resplandor, creo que es muy único. Tiene como ese tema retrofuturista Kubrick con 2001 Odisea en el espacio, con La Naranja Mecánica y con The Shining, que si bien no es en el futuro, las habitaciones te dan como un poco esa misma tonalidad de colores que trae de las películas anteriores. Es bastante curioso. Y bueno, el desenlace de la película tal vez es lo que a mí me hace no amarla tanto, si bien considero que es una obra maestra, pero en comparación a 2001, a La Naranja Mecánica, incluso podríamos meter en este escaño a Doctor Strangelove, para mí una de las películas más infravaloradas de él, ya que siento que para ser Kubrick podría haber tenido algo más, algo que me rompa la cabeza, porque la escena final del cuadro en blanco y negro, de la foto esa del baile, era algo que nosotros ya podíamos anticipar. Sí, es la reencarnación de ese tipo. Siento que Kubrick podría haber ideado algo todavía más loco, conociendo cómo es él. Esta película tuvo una secuela, creo que no me acuerdo por quién estaba protagonizada, se me fue, pero tuvo una secuela que creo que escuché que está bastante bien, así que tal vez si a ustedes les gusta podría analizarla y hablar acerca de lo que pasó. No sé si la interpretaba Jude Law o quién, no me acuerdo, pero bueno, les digo, para mí, en crítica de películas de terror, creo que las películas más originales que vi, y con una atmósfera y una identidad de vuelta más original de todas, si bien no es una película que te va a hacer cagar hasta las patas, creo que es de las que tiene una atmósfera turbia y densa mejor conseguidas. Seguramente de las películas de terror con mejores actuaciones, quiero destacar a Jack Nicholson, tanto como a Shelley Duvall, tanto como a Danny Lloyd, La Familia, y un increíble personaje secundario como es Scatman Crothers. Creo que los cuatro, que son los que más tiempo en pantalla salen, la rompen. Es difícil decir quién se roba más la escena que el otro. Todos destacan completamente y todos quedaron re locos luego de la película, más que nada Shelley Duvall, que uno se investiga un poco, por ejemplo, en un documental que sacó la hija de Kubrick. Bueno, pobrecita, estaba completamente loca. Creo que Kubrick hoy estaría canceladísimo si existiese, pero lo que quería lograr él lo lograba. Construyó varias obras maestras
Y bueno, tal vez esa atmósfera tan turbia en el set de rodaje que provocó, no sabemos si sin querer o a propósito, hizo que las actuaciones después salgan como salgan. Bastante sádico y maquiavélico Stanley Kubrick. Una obra maestra, vuelvo a recalcar. Una película que los invito a ver varias veces porque de vuelta, más que por la trama, va a haber un montón de cosas que se prestan al análisis una y otra vez. Seguramente muchas me las olvidé, pero vuelvo y repito, todo increíble. Así que si les gustó esta reseña, denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran y nos vemos en el próximo video, ya yendo a la recta final de Stanley Kubrick, comentando la anteúltima película que voy a hablar de él por el momento, que va a ser Full Metal Jacket. Eso fue todo y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta pronto.